Hola estudiantes, muy buenos días con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema en personal social, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud. Recuerden que ustedes están en sexto grado, el grado de liderazgo. Muy bien, ustedes son los líderes de los más pequeños, ¿ya? Así que tenemos que hacer muy bien esa función de ese valor. El día de hoy vamos a trabajar la crisis económica respectivamente. ¿En qué época se dio la crisis económica? ¿Qué gobiernos en ese entonces estaban? Lo vamos a conocer a continuación. Para la crisis económica fue el gobierno de José Balta, que se dio en el año 1868 hasta 1872. Recuerden que fue su primer gobierno, ¿ya? Una de las características generales de su gobierno de tal es que después de que hubo un conflicto con España, había un dictador, Mariano Ignacio Prado. Este se vio obligado a renunciar por no contar con el apoyo del pueblo, se podría decir. Es así como se convocan a las nuevas elecciones, saliendo ganador el coronel José Balta, quien asumió el mando en agosto de 1868. Bueno, este tuvo que enfrentar una grave crisis económica que en ese entonces estaba en nuestro país como producto de la mala inversión que se hacía en los ingresos provenientes del guano. ¿Recuerdan que hablamos del guano? Claro, entramos a una crisis total, ¿no? Antes de la situación, el presidente Balta decidió establecer una nueva forma de venta de guano a través de la firma el contrato de Dreyfus. ¿Pero en qué consistía el contrato de Dreyfus? Vamos a conocerlo a continuación. Vamos a conocer el contrato de Dreyfus y Hermanos. Producto de que había una mala inversión hacia los ingresos provenientes del guano, como ya lo hemos conocido anterior, la venta directa, los consignatarios, el arrendamiento, se dio el contrato de Dreyfus. El nuevo ministro de Hacienda, que hoy es de Economía o Hacienda, como antes se lo llamaba, Nicolás de Piérola, aconsejó a Balta dejar el sistema de las consignaciones que más favorecían a los consignatarios, pues no, que al propio Estado, que en ese entonces nosotros lo necesitábamos, y optar por un contrato de Dreyfus y Hermanos, a los que los compraban 2 millones de toneladas del guano por el valor de 73 millones de soles, con las cuales se pagaría una deuda externa que ascendía a 5 millones. Y el resto lleva algo menos, 700.000 soles mensuales. Entonces, el contrato de Dreyfus se firma en 1869, provocando la oposición de todos los consignatarios nacionales del guano, porque no les favorecían. El presidente Balta, en lugar de producir los gastos del Estado para hacer frente a la crisis económica y terminar de pagar esa deuda que tenía, emprendió a realizar otras obras públicas. ¿Ya? Dentro de esas obras públicas, con el dinero que ya había optado, y en vez de que pague esta deuda externa, realiza obras. La construcción de la carretera Lima-Callao, el Hospital 2 de Mayo, el puente Balta sobre el río Rima, derribó las murallas coloniales de Lima, inauguró el Parque de Exposición de Lima. Creo que son muy importantes, pero pensamos que en ese entonces la deuda externa se tenía que cancelar, ¿no? Así también emprendió de obras de gran aliento. En ese entonces, su gobierno es muy conocido por crear a continuación, los ferrocarriles. Estamos en la construcción de los ferrocarriles respectivamente. Pero en ese entonces, cuando este decide crear, mantiene esta construcción, ¿ya? Al gobierno de Baltas se trazó como objetivo
facilitar la comunicación y el transporte para nuestras materias primas. Los ferrocarriles más importantes que conectaban lugares eran Lima-Loroya, Lima-Chancay, Pisco-Ica, Arequipa-Mollendo, Arequipa-Puno, Hilo-Moquegua. Nuestro país realizó los más importantes contratos para esta construcción con el empresario Henry Meigs, quien logró acumular una gran fortuna, pero se realizó los ferrocarriles y todo, pero no se llegó a pagar la deuda externa que teníamos acumulando. Es así como empieza el gobierno de Manuel Pardo Lavalle, que está desde 1872 hasta 1876. Se dice que con él empezó el primer civilismo, que empieza en 1872, ¿ya? Él fue quien fundó el Partido Civil. Los ex consignatarios, los que estaban en contra del contrato de Dreyfus, se habían beneficiado con el comercio, ¿ya? Guanero, crearon un partido político. Todos los consignatarios, los opositores, crean un partido político denominado Partido Civil, conformado por civiles y no por militares, para participar en las elecciones de 1872. El Partido Civil se presentaba como una nueva propuesta política. Su líder era Manuel Pardo Lavalle. Estaba integrado por diversos sectores sociales. Cuando hablamos de diversos sectores sociales, estamos hablando respectivamente de los artesanos, comerciantes, periodistas, pero la dirección tenían a ex consignatarios que habían invertido sus ganancias en la compra de haciendas y en la fundación de todos los bancos. El Partido Civil en su campaña proponía poner fin al caos político que había visto desde el gobierno de los militares, porque los militares, pues uno de ellos puso una deuda externa y el otro la continuó. Por ello se proponía que los gobiernos civiles fomentar la inversión extranjera y realizar otras obras públicas e impulsar la migración europea. Con estas propuestas, Manuel Pardo gana las elecciones en 1872 con un gran apoyo de toda la población, convirtiéndose en el presidente civil de toda la historia. Es por ello que su periodo de gobierno se le llama el primer civilismo. ¿Ya? ¡Wow! ¡Qué interesante! No se olvide. Pero, ¿qué pasa después? Hubo una revelación de los hermanos Gutiérrez. Estos hermanos, que son tres, son un grupo de militares, organizaron una rebelión contra Balta con la que pretendían desconocer la victoria electoral, o sea que no lo conocían como presidente. La causa era que Pardo representaba una propuesta antimilitar. El pueblo con mucha violencia logró derrotar a los hermanos Gutiérrez, quienes terminaron linchados durante la rebelión y donde también lamentablemente fue asesinado el presidente Balta. En el aspecto social que tenemos para hablar, para mejorar la educación de ese entonces estaba la población, Manuel Pardo dio el reglamento de instrucción política en 1876, donde se establece la educación primaria, recién, porque antes no existía una educación, recién en 1876 se establece la educación primaria, que era obligatoria y que también no iba a costar, iba a ser gratuita. Fomentó los estudios superiores prácticos y técnicos mediante la creación de la Escuela de Ingenieros Civiles de Minas, actualmente conocida como la Universidad Nacional de Ingeniería, o también con las siglas UNI. Escuela Superior de Agricultura, actualmente llamada la Universidad Agraria.
Seguidamente tenemos al Tratado de Defensa Mutua con Bolivia. En 1873, el gobierno de Pardo firma este tratado con Bolivia. Según lo establecido, ambos países se comprometen en defender mutuamente cualquier agresión exterior. El gobierno chileno reaccionó en contra, porque pensaban que era algo en contra de él. Entonces, ¿por qué se vio amenazados sus intereses? Este tratado posteriormente va a ser una de las principales causas contra la guerra de Chile. No se olvide, el Tratado de Defensa Mutua con Bolivia fue una ofensa para Chile, porque pensaban que le estaban excluyendo, que iba algo en contra de sus intereses, de lo que ellos ya tenían. Entonces, fue ahí donde principal causa de que se dio la guerra con Chile. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy, lo que hemos trabajado sobre la crisis económica. ¿Ya? Hemos visto a dos gobiernos muy importantes y qué tanto es tener opositores en ese entonces, ¿no? Que estaban en contra de ti, que lamentablemente llevan a batallas y a matanzas y demás. Muy bien, chicos, continuamos con las actividades en el grupo de WhatsApp para saber cuánto me han entendido. Muy bien.